Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que nos ha separado Inca Pharma para hablar de un tema muy importante que es la incontinencia urinaria. Mucho gusto, mi nombre es Gloria Caicho, soy especialista de capacitaciones de la marca Tena y el día de hoy pues vamos a conversar de este tema que se hace un poco tabú, que muchas veces nos da vergüenza conversar, nos da vergüenza hablar de este tema y es así que el día de hoy vamos a resolver cualquier duda que tengamos acerca de esto. Si desean, por favor, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat o también podrían eh, ir comentándonoslo a través del chat de la reunión. Bien, la incontinencia urinaria es un tema, como les decía, que se nos hace un poco difícil de tratar. Es justamente la pérdida involuntaria de orina, que sucede a cualquier edad, que puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y muchas veces se da por ciertas complicaciones, ciertas patologías que se presentan en nuestro organismo. Sabemos que la incontinencia urinaria no es una enfermedad, la incontinencia urinaria es un síntoma. Se presenta por diversas causas. Muchas veces podemos pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo incontinencia? Y podría ser por alguna causa propia del aparato geniturinario, del aparato geniturinario o también del sistema nervioso. La incontinencia urinaria se puede dar tanto en personas adultas de 30, 40, 50 años, como también en personas mayores de 60. La incidencia a nivel mundial de incontinencia urinaria es de aproximadamente el 7%. De este total, el 75% pueden presentarlo las mujeres y solo un 25% los hombres. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que hacen que las mujeres seamos más propensas a tener incontinencia urinaria? Son muchos. Nosotras las mujeres tenemos mayor riesgo justamente porque nuestro aparato urinario es diferente quizás al del hombre y además también por las condiciones como la maternidad, los cambios hormonales. Entonces, uno de ellos es el número de hijos que hemos tenido en nuestra etapa reproductiva, ¿no? La multiparidad es un factor de riesgo importante para desarrollar incontinencia urinaria. El haber tenido 3 o más bebés nos predispone a desarrollar goteos de orina en algún momento de nuestra vida. Otro factor de riesgo importante es el embarazo. Muchas mujeres durante la gestación, la etapa de gestación, presentan escapes involuntarios de orina y esto se da en el primer trimestre y también hacia el final de la gestación. ¿Por qué en el primer trimestre? Justamente por estos cambios hormonales que se dan en nuestro organismo, que hacen que nuestro sistema urinario, nuestra vejiga, sea mucho más activa, ¿no? Este cóctel de hormonas, como es el estrógeno, la prolactina, etcétera, hacen que nuestra vejiga sea mucho más activa. Entonces nos da esa sensación de querer ir al baño constantemente. Y a finales del embarazo se da justamente, ¿por qué? Porque el bebé crece y ocupa parte, ¿no? de, de nuestra cavidad pélvica. Presiona la vejiga y justamente hace que la vejiga tenga menos capacidad para retener orina. Y nos lleva constantemente a los servicios higiénicos y en el camino muchas veces podemos tener ligeros escapes de orina. Otro factor de riesgo en las mujeres que pueden condicionar a tener incontinencia urinaria son los cambios hormonales que se dan a partir de la menopausia, ¿no? La disminución de estrógenos ocasiona un cambio a nivel de nuestro sistema urinario que hace menos resistente nuestros músculos de suelo pélvico, que son estos músculos que sostienen a nuestros órganos al interior de la cavidad pélvica, vejiga, útero, etc. Y otro factor de riesgo importante en las mujeres son las infecciones urinarias repetitivas, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno tiene infección urinaria, tenemos esta llamada cistitis, ¿no? Esta sensación de querer ir al baño constantemente y muchas veces camino a los servicios higiénicos perdemos unas gotitas de orina.
Todo esto hace pues que nosotros nos sintamos mal, nos sintamos incómodas, no sabemos cómo sobrellevar este problema, ¿no? Muy bien, ahora hablemos de los caballeros. ¿Qué sucede con el hombre, ¿no? El hombre tiene principalmente un factor de riesgo que es la hiperplasia de próstata, es decir, el crecimiento de esta glándula que se encuentra justamente por debajo de la vejiga. A través de la próstata pasa el conducto uretral, ¿no? El conducto por donde evacuamos la orina, por donde eliminamos la orina al exterior. A determinada edad, por ejemplo, a los 60, 70 años, la próstata empieza a crecer. Por alguna razón crece, incrementa su tamaño y obstruye la salida de orina. Es decir, el caballero, el señor, va a tener problemas para orinar. Y uno de estos síntomas justamente es la incontinencia urinaria o los goteos de orina. Principalmente ese es el factor de riesgo para los hombres. Sin embargo, existen otras enfermedades que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres y que pueden ocasionar incontinencia urinaria. Por ejemplo, las enfermedades neurológicas, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, la diabetes, entre otras, la enfermedad de Parkinson, entre otras enfermedades que pueden condicionar a la persona a tener pérdidas involuntarias de orina. Un poco para ponernos en contexto de esta información, es también entender que eh, las pérdidas de orina, como les decía, no solamente se dan en personas mayores, ¿no? Quitémonos esa idea de la cabecita en donde asociamos incontinencia con vejez, ¿sí? Quitémonos eso de la cabecita, porque cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida podemos presentar un escape de orina o esta condición, ¿no? Ya sea por una afección a nivel de nuestro aparato geniturinario o ya sea por una afección neurológica, ¿no? O de alguna enfermedad de fondo. Muy bien, ahora nos preguntamos, ¿todos perdemos o tenemos incontinencia urinaria o perdemos orina de la misma manera? Pues no. Aquí vamos a tocar el tema de los tipos de incontinencia urinaria, es decir, cómo se presentan estas pérdidas. Algunas personas pueden tener la incontinencia urinaria tipo esfuerzo, que es el tipo de incontinencia que se presenta en la mayoría de mujeres, podríamos decirlo de esta forma. ¿Por qué? Justamente por estos cambios que se dan en nuestro suelo pélvico, ¿no? Por ejemplo, por el número de bebés que hemos tenido o de partos que hemos tenido, se debilita los músculos de piso pélvico, esta malla que sostiene a los órganos internos, y cada vez que hacemos un esfuerzo, como por ejemplo toser, reír, estornudar, ¿no? Levantar peso, tenemos un pequeño goteo de orina, ¿no? Se nos escapan unas pequeñas gotitas, ¿no? Esa es la incontinencia de esfuerzo. También se puede deber a que en la uretra, los esfínteres, ¿no? Han sufrido un trauma, un daño, ya sea por una cirugía, al momento que se colocó una sonda vesical, eh, entre otras cosas. También se puede deber a los cambios hormonales, ¿no? Que se debilita el tono muscular de los músculos de suelo pélvico y ya no tienen la misma fuerza para sostener los órganos, cerrar la uretra, y es allí donde se presentan los goteos de orina. Otras personas pueden tener la incontinencia tipo urgencia, ¿no? Esta sensación repentina de querer evacuar vejiga y no alcanzamos a llegar a los servicios higiénicos. En el camino perdemos orina. ¿A qué se debe este tipo de incontinencia? Justamente a la hiperactividad de la vejiga. La vejiga se contrae muy fuerte, muy rápido, que no nos da el tiempo a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, de reaccionar y llegar a los servicios higiénicos a tiempo. Entonces, sentimos esta impotencia de no poder contener la orina, o de repente reprochamos a nuestros familiares, ¿por qué te mojaste el pantalón? ¿Por qué mojaste la silla? ¿Por qué no me avisaste para ir al baño? Y no es culpa de ellos. Muchas veces es el mismo organismo el que reacciona así.
Otro tipo de incontinencia urinaria es la incontinencia de rebosamiento o rebalse. Más bien, este tipo de incontinencia se da cuando la vejiga está muy debilitada o no tiene esa fuerza suficiente para eliminar el contenido de orina. Entonces, es una vejiga hipoactiva, ¿no? Entonces, no se ajusta lo suficiente y se empieza a recargar y recargar de orina. Entonces, se forma un globo muy grande al interior, ¿no? Un contenido de orina muy grande que vence la resistencia de los esfínteres de la uretra y empieza a gotear, se rebalsa. ¿En qué caso sucede? En los caballeros generalmente sucede este tipo de incontinencia justamente en los casos de hiperplasia de próstata, ¿no? Cuando crece la próstata y obstruye la salida de orina. Y en nosotras las mujeres se da más bien porque durante toda nuestra vida, durante todos esos años, hemos tenido el mal hábito de retener orina, ¿no? De contener la orina. Entonces nuestra vejiga se acostumbró a contener mucho volumen de orina y eso hace pues que ya pierde esa fuerza natural. Muy bien. Ahora, hay un tipo de incontinencia urinaria que es la incontinencia funcional, que generalmente se da en las personas que por alguna razón no pueden acudir por sus propios medios a los servicios higiénicos. Por ejemplo, en el caso de una persona que ha tenido fractura de cadera, en el caso de una persona que tiene artrosis o de repente tiene osteoporosis y ya no puede caminar rápidamente a los servicios higiénicos. Entonces, sucede pues que la persona, su organismo, por ejemplo, el aparato urinario está funcionando muy bien, pero su capacidad, su condición no le permite acudir a los servicios higiénicos. Entonces, tiene que usar protección sanitaria para sobrellevar estas pérdidas involuntarias de orina. Muy bien, hasta aquí hemos visto los tipos de incontinencia, cómo se pierde orina. Ahora repasemos sobre los grados de incontinencia urinaria, porque no todas las personas tienen la misma pérdida en volumen. Entonces, siempre asociamos incontinencia con el uso de los pañales. Es decir, nos estamos yendo al extremo, ¿no? Cuando la persona ya perdió su capacidad total de continencia. Sin embargo, antes de, podemos decir que hay personas como nosotros, como cualquiera de nosotros que está ahorita atendiendo la charla, que somos personas activas, somos personas conscientes y tenemos pérdidas de orina leves, goteos de orina, o tenemos pérdidas de orina moderadas, ¿no? Que son ya pérdidas más abundantes, o pérdidas fuertes, ¿no? Entonces, aquí la incontinencia urinaria se puede clasificar en incontinencia urinaria leve o goteos de orina, incontinencia urinaria moderada, incontinencia urinaria fuerte e incontinencia urinaria severa. La condición de la persona también puede variar. Generalmente, cuando se dan las pérdidas por goteos de orina o incontinencia urinaria moderada, las personas somos conscientes, somos personas activas, que podemos acudir a los servicios higiénicos, y ya cuando tenemos una incontinencia fuerte o severa, pues estamos hablando de una persona que en condición es una persona con una capacidad de movimiento restringida o que ya no se puede levantar al baño y se encuentra postrada, ¿verdad? Entonces, para cada grado de incontinencia urinaria existe protección sanitaria apropiada, adecuada, para cada necesidad, ¿cierto? Muy bien. Ahora, algo también importante que debemos de tomar en cuenta es qué ocasiona la incontinencia urinaria. ¿Cuáles son esas complicaciones que se presentan en una persona? Si lo vemos desde el punto de vista físico, pues el principal problema que se presenta es a nivel de la piel, ¿no? La piel es el órgano que cubre todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un órgano muy importante que cuando se expone a agentes irritantes, en este caso la orina, puede desarrollar problemas o complicaciones muy importantes, como por ejemplo la dermatitis amoníacal. La piel se torna de un color rojo, un eritema,
que incomoda, que quema, ¿no? Que arde. Entonces, en este caso, la persona pues puede desarrollar lesiones muy severas a causa justamente de la exposición a la humedad. Si nos vamos ya al extremo en el que el paciente o la persona se encuentra postrada, puede desarrollar también una dermatitis amoníacal, pero también la incontinencia urinaria se convierte en un factor de riesgo importante para que se pueda presentar lesiones por presión o úlceras por presión, las conocidas escaras. La piel se debilita, la piel se torna blanquecina, se macera, y es allí donde se vuelve susceptible de desarrollar lesiones como las escaras, ¿no? O las lesiones por presión, entre otros factores de riesgo que la pueden producir. Pero la incontinencia urinaria, si bien es cierto, es uno de esos principales factores de riesgo. Y otro punto importante, otra complicación importante que se da a causa de la incontinencia urinaria, justamente son las infecciones bacterianas o infecciones micóticas, ¿no? A causa de la Candida albicans, por ejemplo. Ustedes saben que todos estos agentes patógenos proliferan en ambientes húmedos y esto conlleva a infecciones a la piel. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? ¿Qué debemos de hacer para prevenir estas complicaciones si es que mi familiar o yo presento incontinencia urinaria? Debo de, en primer lugar, acudir al médico. ¿Qué debo de hacer? Acudir al médico especialista, al médico de confianza, ¿no? Preguntarle qué me está pasando para que evalúe y diagnostique cuál es el problema de fondo que está ocasionando la incontinencia urinaria. Lo siguiente es una adecuada higiene, ¿verdad? La higiene es importante para retirar justamente estos restos de orina que pueden ocasionar complicaciones a la piel. Limpiar, higiene. ¿Cómo hacemos la higiene? Con agua y jabón neutro, y también podemos hacerla utilizando toallas húmedas con ingredientes que puedan humectar la piel y además de limpiar, humectarla y protegerla. Y también debemos de aplicar una crema de barrera que contenga óxido de zinc, vitamina E. Esta crema va a formar una barrera protectora entre la piel y la orina para prevenir justamente la presencia de dermatitis o de otras complicaciones. Luego, también es importante, ¿no?, tomar en cuenta el uso de un producto de protección sanitaria. Es decir, debemos de tener en cuenta que yo debo de elegir el producto que más se acomoda a mi necesidad, ¿no? Y es aquí donde me quiero detener un poquito, porque muchas veces, como les dije hace un momento, pensamos siempre que la persona que tiene escapes de orina tiene que usar un pañal, y no es así. Tengo que evaluar y revisar. Tengo goteos de orina, tengo escapes moderados, yo puedo acudir al baño o mi familiar puede acudir a los servicios higiénicos con sus propios medios o por sus propios medios o con ayuda. Si es así, utilizo un producto, ¿no?, discreto, cómodo, que le permita a esta persona seguir siendo independiente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la persona ya no se puede levantar, sus pérdidas son totales, su control miccional ya se ha limitado? Recién pasamos al uso de los pañales. Entonces, ya sabemos que tenemos que acudir al médico para consultar qué es lo que nos está pasando, no debemos de quedarnos con la duda. Higiene, limpiar la zona, retirar todos los restos de orina con agentes limpiadores como jabón, agua o toallas húmedas, aplicar una crema de barrera y usar protección sanitaria. Muy bien, entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta respecto a el tema de incontinencia urinaria. ¿Alguna pregunta? Acá tenemos cuándo usar los pañales clásicos y los pants. Mariana Villaverde. Bien, Mariana, justamente les decía que cuándo elegir
una ropa interior desechable, que es un pants, un tena pants, por ejemplo. Cuando la persona es activa, se le puede ayudar a llegar a los servicios higiénicos o llega a los servicios higiénicos por sus propios medios y necesita un producto, un tipo de producto que sea práctico, ¿no? Para poder culminar o terminar de evacuar vejiga en el servicio higiénico. ¿Cuándo se usan los pañales? Los pañales se usan cuando la persona ya no puede caminar, ya no puede llegar al baño y todo el contenido de orina que está al interior de la vejiga, ¿no? Lo evacúa, lo elimina en este producto, en este pañal que tiene pues gran capacidad de absorción. Entonces, si yo tengo un familiar que puede caminar, que puede llegar a los servicios higiénicos, podemos usar una ropa interior desechable, ¿no? Es como una truza, ojo, este no es un pañal, es una ropa interior. Este producto es unisex, lo pueden usar tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, esto le da seguridad, tranquilidad de poder llegar a los servicios higiénicos. Podemos de pronto sacarlos a pasear, darles un paseo o llevarlos a la consulta médica eh, sin ese temor de buscar un baño, ¿no? Con la tranquilidad de poder encontrar los servicios higiénicos y esta persona se sienta cómoda en llegar sin miedo a tener un accidente, ¿no? Entonces, en ese caso se puede utilizar una ropa interior desechable que son los Tena Pants, por ejemplo, ¿no? A ver, bueno, ahora, ¿qué sucede con aquellas mujeres que podemos tener un escape involuntario de orina por gotitas, ¿no? De repente, cuando tosemos, reímos o estornudamos, ¿qué pasa con nosotras? Generalmente, nuestra primera idea es utilizar los productos que siempre hemos usado, por ejemplo, la toalla higiénica, el protector diario, que es para flujo vaginal, o las toallas higiénicas para menstruación. Eh, Son productos alternativos, sí. Sin embargo, ahora con la tecnología que ha avanzado tanto en el mercado de productos para incontinencia, estos productos tipo protectores diarios y toallas higiénicas femeninas ahora cuentan con una tecnología especializada para absorber orina, ¿no? Entonces contienen un gel superabsorbente que permite encapsular los líquidos, absorber y retener la humedad y controlar el olor de la orina. Entonces, para eso existen los protectores diarios, ¿no? En este caso, Tena Discreet con alas, ¿no? Tenemos también las toallas higiénicas, ¿no? Como ustedes pueden ver, con un contenido de superabsorbente, Tenasol, que permite encapsular los líquidos, neutralizar el olor y también cuenta con una zona de ultraabsorbencia que permite una mayor sequedad superficial. Si el goteo de orina ya es mucho más frecuente, más abundante, tenemos este producto que es Tena Discreet Medium, ¿no? Que es como una toalla higiénica nocturna, y para los goteos permanentes Tena Discreet Maxi, ¿no? Que es más grande, ¿no? En este caso, por ejemplo, son las toallas y los protectores diarios se eligen de acuerdo al nivel de goteo que tenemos o que podamos presentar. La idea aquí es que sigamos con nuestra vida activa normal, sigamos de una manera con calidad de vida, sobrellevando esta condición. A ver, acá tengo una pregunta del señor Percy. Dice, mi pareja tiene 34 años y cuando se ríe se moja o cualquier fuerza que hace. Muy bien, Percy. Sí, eso pasa, como les decía, por alguna alteración a nivel de los músculos de suelo pélvico o quizás hay algún daño a nivel de los esfínteres de la uretra. Suele pasar por la cantidad de bebés que haya tenido o también puede suceder por algún trabajo que haya hecho en algún momento de su vida donde haya cargado mucho peso o también puede darse por los cambios hormonales. Pero como me cuenta aquí que tiene 34 años, entonces más bien, yo diría que puede ser a causa de pronto del número de partos que puede haber tenido. Eso lo tiene que evaluar, en este caso, el médico,
evaluar todas las condiciones que pueda tener la señora y le va a dar la respuesta exacta por la cual puede estar presentando orina. Pero es una persona joven, 34 años, yo le sugiero que acuda al médico de confianza, ginecólogo, para que pueda evaluarla y revisar y hacer un diagnóstico, ¿no? Mientras tanto, protección sanitaria, ¿no? Ah, a ver, acá nos pregunta Caterín, ¿a partir de qué edad se presenta la incontinencia urinaria en mujeres comúnmente? Caterín, como lo decía, no hay edad. Para tener escapes de orina no hay edad. Puede darse a los 30, 35, 40 años. Todo va a depender del problema de fondo. Generalmente se puede presentar a partir de la menopausia, ¿no? De la última menstruación que hemos tenido por estos cambios hormonales, este cambio en nuestra etapa reproductiva. Pasamos a la etapa del climaterio y estos cambios hormonales suelen, en algunos casos, condicionan a la persona a tener escapes de orina, ¿no? Sin embargo, como les decía, se puede presentar por los embarazos, después del parto, por las infecciones urinarias a repetición. Entonces, siempre que tengamos síntomas de infección urinaria, vayamos al médico, que nos evalúe y que nos den el tratamiento a seguir para poder controlar la infección urinaria y no llegar al extremo de tener goteos de orina. ¿Cuál es el tratamiento de la incontinencia urinaria? Nos dice Smith. Smith, el tratamiento de la incontinencia urinaria va a depender mucho del diagnóstico que haga el médico tratante, ¿no? Si depende de algo que se refiere al aparato geniturinario, va a tratar ese tema de acuerdo a esa condición. Si de repente es un cambio hormonal, de pronto es posible que le dé un tratamiento hormonal, ¿no? Terapia de reemplazo hormonal. Pero eso va a depender mucho del diagnóstico que haga el médico. Es posible que necesite hacerse alguna cirugía, es posible, ¿no? En el caso sea un prolapso el que esté ocasionando la incontinencia, entonces una reparación del suelo pélvico que el médico decidirá oportunamente, ¿no? Acá dice Elvira, ¿cuál es la causa de incontinencia leve, es decir, del goteo, y si hay alguna cirugía? Como les decía, bueno, la causa pueden ser muchas, ¿no? El número de hijos que hemos tenido, nuevamente les comento, los cambios hormonales, si es una persona de pronto que tiene diabetes, etc. Las cirugías dependerán mucho de lo que el médico ginecólogo determine, ¿no? En este caso sí hay cirugías que corrigen los músculos del piso pélvico, pero esto lo va a evaluar el médico. Sonia nos dice, ¿existe alguna terapia para la incontinencia urinaria? Existen los ejercicios de los músculos de piso pélvico, los ejercicios de Kegel, que nos pueden ayudar siempre y cuando el tipo de incontinencia urinaria es el de esfuerzo, ¿no? El tipo de incontinencia de esfuerzo. En este caso, eh, tenemos que siempre tener un entrenamiento con un profesional de la salud en el cual nos va a indicar cuáles son los músculos que debemos de ejercitar, ¿no? Estos músculos que se encuentran justamente en la zona pélvica, estos músculos se contraen y se relajan varias veces, ¿no? Hay una técnica especial que se puede seguir, que son los ejercicios de piso pélvico, y siempre con la ayuda de un especialista, ¿no? Que les va a decir por cuánto tiempo lo deben hacer, cuántos ejercicios deberían hacer durante el día, ¿no? Bueno, eh, algo que les quiero comentar también acerca de la incontinencia urinaria y ya para terminar con la exposición, es que nunca pensemos o nunca subestimemos a tener incontinencia. Siempre es importante revisar qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando esto. Y no quedarnos con esta duda
sobre todo porque puede ocasionar no solamente problemas en nuestra piel, sino también a nivel de nuestra autoestima, ¿no? Angustia, depresión por no poder hacer lo que hacíamos antes, por temor a que estando en la calle podamos de pronto tener un accidente, un escape involuntario de orina, o si soy un familiar y tengo un paciente en casa con incontinencia, de pronto no saber cómo ayudarlo. La incontinencia urinaria es un tema del que muy pocos queremos hablar, ¿verdad? Y que tenemos incluso hasta miedo de que alguien en nuestra familia la pueda presentar, ¿no? Entonces, no aceptamos muchas veces que nuestros familiares tienen incontinencia urinaria y nos rehusamos a usar un producto especializado que nos permita darles calidad de vida. Entonces, siempre tengamos presente que existen alternativas de protección sanitaria que van a ser de gran ayuda para devolverle esa calidad de vida a la persona que la está presentando, ¿no? Entonces, recuerden que cualquier consulta que ustedes tengan, pueden hacerlo a través de nuestros canales, de nuestra página web, ¿no? Como es www.tena.com.p, a través de nuestra página de Facebook, que es Bienestar by Tena, o también nos pueden escribir, o, perdón, nos pueden llamar a la línea de confianza de la marca Tena, que es 0800 18 700. ¿No? Entonces, igual, bueno, yo quiero agradecer mucho a Inca Pharma por darnos este espacio para poder conversar acerca de este tema tan importante y, como les digo, consulten a su médico, no esperen a que el problema se vuelva más severo y siempre piensen en el familiar y denle mucha calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención y por participar de este espacio que nos ha brindado Inca Pharma.